Muy buenas noches. Un abrazo como siempre para todas las personas, no importa dónde se encuentren. Se calcula que en promedio el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una noticia verdadera. También se sabe que los ciberestafadores suplantan a la Organización Mundial de la Salud o a las autoridades sanitarias locales en los chats, en las redes sociales. ¿Para qué? Para desinformar a los usuarios y para promover las fake news o noticias falsas que todos conocemos. Aparecen mil dudas y versiones falsas sobre el COVID y la vacuna, tristemente. Pero hay quienes llegan incluso a decir que no se la pone porque trae un chip incorporado, que no sirve para nada y que por el contrario se corre el riesgo de salir contaminado, que el tiempo para su creación no ha sido suficiente y que no va a ser eficaz. En fin, son tantas las cosas que precisamente por esa razón quise invitar al doctor, a un profesional de la salud que no solo se encuentra en primera línea de atención a pacientes de COVID, bueno, sí, a pacientes de COVID, sino que es un estudioso e investigador del mismo. El invitado de hoy es el doctor Francisco José Ramírez Perdomo. Él es médico intensivista y anestesiólogo, coordinador de la unidad de cuidados intensivos en la Clínica Santana, una prestigiosa clínica de la ciudad de Cúcuta. Doctor Ramírez o doctor Francisco José, ¿a usted le gusta que le digan Francisco José completo, verdad, doctor? Pues me dicen de todas las formas y sí, sí, eso me agrada, claro que Ok. sí. Pues doctor, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Charito. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio y bueno, con la mejor disposición pues para intentar llevar pues lo poco que he podido leer o que conozco para tratar de solucionar alguna de las dudas si es que se puede o tratar por lo menos de responder a alguno de los tantos interrogantes que continúan surgiendo después de más de un año de estar viviendo pues esta situación tan compleja que nos ha tocado a todos vivir. Y claro, con el mayor de los gustos, acá a disposición de todos ustedes. Así que muy buenas noches. Pues muchísimas gracias, doctor. La invitación para todo el mundo realmente es la misma que hace el doctor y es la que hace el programa, que es, si tienen inquietudes, aprovechen que tienen a una persona que lleva un año en primera línea en la Clínica Santana, atendiendo a las personas en la unidad de cuidados intensivos y a pacientes en todos sus procesos, al que le tengo muchísimas preguntas que algunas me han llegado, otras las tengo, las he investigado, he averiguado de inquietudes que tiene la gente, pero lo cierto es, estamos en vivo y en directo. Son las 7:14 de la noche aquí en Colombia. Yo los invito a que si tienen alguna inquietud, aprovechen. Y vamos a estar haciendo varios especiales, como ustedes leen ahí, que son especiales sobre COVID y vacuna, para que no busquen en sitios donde no son confiables, sino que realmente tengan información que sea de beneficio tanto para usted y para su familia y no se priven de algo tan importante como es la vacuna, por las famosas noticias falsas. Doctor, pero vamos a empezar por la parte correcta, que es inicialmente el COVID, que es la causa de la vacuna. Si no hubiera COVID, no habría esa vacuna. Dígame usted, yo lo dejo que usted inicie diciéndonos cuáles son las preguntas más frecuentes que le llegan a usted o los errores más frecuentes que le llegan a usted pacientes y llegan a la clínica pacientes porque esas personas creyeron en esas mentiras que corren en las redes y los llevaron casi que a morirse y a muchos a morir. Bueno, Charito, pues la verdad, esto ha generado un drama social y cada persona es un universo diferente y detrás de cada persona hay una cantidad de historias muy fuertes. Sí. A las personas, definitivamente, gran cantidad de ellas piensan que en las clínicas y en los hospitales del mundo entero nosotros matamos gente, Sí, que claro. incluso cuando nosotros conectamos a una persona a un equipo de ventilación mecánica artificial y tenemos que intubarlo, básicamente lo que estamos realizando es una eutanasia y le estamos quitando la oportunidad a la persona de vivir. Eso es el principal choque fuerte al cual nosotros nos enfrentamos. Entonces, tratar de mostrarle a la persona o hacerle entender que es que ese familiar, ese ser querido, ya llegó
al límite máximo que puede aguantar el cuerpo y que ya no da más. En ese momento solo quedan dos opciones. Una opción es dejar que la lesión tan grave que presentó siga su curso. Y si eso ocurre, quiere decir que la persona en cuestión de minutos o de horas va a morir. Y nosotros, pues por nuestra función, por nuestro juramento hipocrático, por nuestra profesión, por nuestra ética y por nuestros principios legales, cuando una persona llega o es llevado por algún familiar a una institución prestadora de servicios de salud en cualquier lugar del mundo, es porque está intentando por lo menos que se preserve los derechos a la salud y la vida de esa persona. Claro. Luego se entiende que ella desea una ayuda adicional para tratar de vivir. Claro. Lo que pasa es que la enfermedad, y no del COVID, sino cualquier enfermedad, por dentro va desgastando el cuerpo y dependiendo del grado de la lesión, esa magnitud de desgaste va a ser mayor o menor, lo cual va a permitir de pronto que con algunas medidas la persona se pueda controlar, pero hay otras en que no. Entonces, es decir, es como si usted estuviera trepando una loma y estuviera subiendo, haciendo un esfuerzo, y llega el momento en que ya siente que las piernas no le dan más, o siente que el corazón está que se le sale del pecho, sí, o siente que ya ni siquiera le entra aire por más esfuerzo que haga. En ese momento, usted o cualquiera de nosotros tenemos que detenernos, porque si seguimos haciendo esfuerzo, en cualquier minuto o el corazón o los pulmones o el mismo cerebro, debido al flujo sanguíneo, va a colapsar y podemos llegar a fallecer. De hecho, hay personas jóvenes, deportistas de alto rendimiento, que en partidos de fútbol o en competencias de atletismo han sido filmados y han caído y han fallecido. Así es. Entonces, eso es lo que ocurre. La persona en esta enfermedad está sin oxígeno. Si cualquiera de nosotros nos metemos debajo del agua y no sacamos la cabeza, es probable que en cuestión de 4 minutos fallezcamos. Totalmente, claro. Como con el COVID está entrando algo de oxígeno, pero los pulmones se ponen tan duros, casi que no alcanzamos a captar ese oxígeno. Entonces, lo que empieza a hacer es que la persona, el cuerpo empieza a deteriorarse muy rápidamente y muchas veces cuando ya llega a una institución de salud y nosotros registramos cómo está entrando el oxígeno al cuerpo con un pequeño sensor que es de muy bajo costo, gracias a su producción masiva desde hace muchos años, que es el pulso oxímetro, y lo mínimo normal de una persona sana tiene que ser 97% la saturación en una ciudad que se encuentra a nivel del mar como Cúcuta, o como Miami, o como Barranquilla. Eso es lo normal. Y si nosotros, digamos, tenemos más de 65 años o de pronto hemos tenido problemas pulmonares, puede que esos valores se reduzcan, digamos, hasta 93, puede ser algo aceptable. Pero ya cuando uno empieza a registrar que baja de 90, es que hay una alarma enorme, donde quiere decir que ya el cuerpo no está funcionando. Y si hay un valor por debajo de eso, pues quiere decir que se está asfixiando en vida. Y si registra valores muy por debajo de eso, pues quiere decir que ya en cuestión de minutos la persona puede fallecer. Entonces, la única opción de poderle brindar un poquito más de vida es dándole oxígeno. Pero los pulmones están tan duros que el mismo oxígeno no entra. Por decir algo, los pulmones nuestros son como los globos de una piñata, que si son de un buen caucho, de un buen elástico, nosotros hacemos un poco de esfuerzo y adquiere un volumen grande de ese pulmón. En las personas que se van enfermando, se van endureciendo cada vez más y empiezan a volverse primero como un balón de plástico, que es más duro de inflar, luego digamos como el neumático de una llanta de una bicicleta, que es mucho más duro de inflar, luego digamos como el neumático de la llanta de un carro, que es mucho más duro de inflar, y llega el momento en que se vuelve como el neumático de la llanta de un tractor, en donde ningún ser humano, nadie en la tierra, somos capaces de insuflar ese neumático. Si lo queremos inflar, listo, lo podemos hacer, pero nos toca llevarlo a un montallantas y lo conectamos a un compresor y se infla. Entonces, ahí es cuando vemos que le ponemos oxígeno a la persona y no responde. Entonces, subimos y le damos más aporte de oxígeno con otro sistema diferente y no responde, sigue la saturación muy baja, pues ya nos damos cuenta que el oxígeno no es suficiente y hay que empezar a conectarlo a un compresor. Entonces, ahí es cuando se decide intubar a la persona. No es para matarlo, ni mucho menos. Es para tratar de darle una oportunidad adicional
de pronto para poder insuflar ese pulmón. Pero a veces los pulmones están tan duros que se termina conectando y a pesar de estar conectado ese compresor, no es capaz de inflar el Doctor, pulmón. ¿y está pasando eso? ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de ir a las clínicas por esas noticias falsas de que no, es que si a usted lo meten en la clínica, se murió. En parte es ese miedo y es real, porque es que la gente que Sí, llega a las clínicas es la gente más enferma claro, la y gente como es la más mayor, enferma, pues es la gente que más muere. claro. Entonces, pues que digan que llegó a la clínica y se murió es real, porque allá no están llevando a las personas sanas ni a los asintomáticos, solo a los que están muy enfermos. Así Pero es. es diferente si usted, por ejemplo, está en la casa y empieza a ver que se le incendia la cocina y usted saca un extintor y echa agua y apagó el fuego, pues sí, pudieron haber algunos daños, pero se salvó la casa. Así Pero es. si usted ve que se empieza a incendiar, entonces usted se hace más lejos y se queda mirando a ver qué sucede y de pronto coge una hoja de papel y empieza a echarle aire, pues el fuego Sí, se sigue sí, expandiendo así y si es. usted se hace más lejos y de pronto entonces, no, pues coge una escoba y empieza a echarle más aire, pues el fuego se sigue expandiendo y cuando de pronto usted se da cuenta ya no hay casa. Entonces, el hecho a veces de perder tiempo valioso puede significar la diferencia entre la posibilidad de poder tener algo de recuperabilidad o no hacerlo. De hecho, Ok. esos respiradores, cuando nosotros conectamos a los pacientes después de estar intubados al ventilador, adentro tienen computadores que miden muchas cosas que ocurren dentro de los pulmones, muchísimas. Ok. Dentro de eso, para hacerse una idea, Por cuando ejemplo, nosotros sí. nacimos, cuando todo nuestro cuerpo funciona perfecto, al 100%. Entonces, digamos, el funcionamiento de los pulmones está en el 100%. Y una persona en el mejor momento de su vida, los pulmones se pueden estirar hasta 250 centímetros de agua. Esa es la medida Es una normal, barbaridad, sí, promedio de sí. una persona normal. Ok. Si hace deporte, se puede aumentar hasta 300. Estas personas, cuando son conectadas al respirador artificial y se cuantifica esa distensión, en promedio la distensión está en 10 centímetros de agua. Entonces, si usted hace la regla de 3 y dice, si 250 es un pulmón sano al 100%, Sí, digamos 10, ¿cuánto es? Eso no alcanza a ser ni siquiera el 6% de función de los pulmones, es decir, tiene el claro. 94 perdidos. Santo Y Dios, con, claro, claro. y con 94% de los pulmones perdidos, nadie en la vida puede vivir. Y el respirador no es una cura, no mejora y no sana el pulmón. Lo único que hacemos con eso es ganar algo de tiempo para ver si de pronto todo lo que ocurre dentro del cuerpo puede disminuir, puede tratar de entrar en reposo, toda esa cantidad de sustancias que se empiezan a liberar por ese esfuerzo que tiene la persona y por estar ante una falta de oxígeno, se pueden normalizar y de pronto aprovechar todos los medicamentos que se le empiezan a administrar a las personas. Pero es una situación compleja, muy difícil, en donde tiene unas probabilidades muy altas, incluso a pesar de recibir todo lo que requieren, de incluso fallecer. Doctor, Y esa es entonces, la situación que vemos. y esa es la situación que vemos y es la que usted nos está aclarando. Yo creo que esa primera parte nos queda claro. Si las personas, no es cierto que la gente se muere por ir a las clínicas, lo que pasa es que están llegando personas en estado muy avanzado que por X o Y razón no fueron antes, por miedo o porque, por lo que sea, no importa por lo que sea, pero están llegando en un estado avanzado de gravedad a las clínicas y Sí es. tratan de salvarlas, pero si llegan al estado avanzado, el riesgo de que la persona pueda morir es elevado, pero no es que las clínicas les hagan algo. Doctor, una pregunta importante que me han hecho varias personas y es si hay una persona que tiene una afección de algún otro tipo que no es COVID, ¿qué tan conveniente es que se haga atender en los consultorios médicos que están en las clínicas, que vayan a las clínicas, que vayan a los centros médicos, que vayan en fin? Hoy en día, pues desde que existe la medicina, nosotros aprendimos a ver a la persona de una manera integral. Eso significa que tenemos que escucharla, Sí, tenemos que ver todo el contexto psicológico, biológico y social del entorno de la persona, mirar sí, las enfermedades que tienen y evaluar cómo se encuentra. Para eso tenemos que examinar a las personas. ok, Pero lamentablemente, si una persona se desplaza a una clínica en un hospital, se va a someter a un riesgo probable que no tiene en su casa. ok, Eso es debido a que en cualquier clínica o hospital hay personas enfermas y pues por ende hay más riesgo de que si uno no tiene la enfermedad y no toma las medidas de precaución adecuadas, incluso puede llegar a infectarse. sí, El riesgo de que eso suceda es bajo porque desde que la persona entra usa tapabocas
y todo el Sí, personal que estamos en las instituciones tenemos tapabocas de alta densidad y todos se mantienen en un aislamiento estricto y a una distancia bien importante del resto de personas que pueden llegar a estar o no infectadas, incluso separados con barreras de plástico o de acrílico o de otro material, y eso hace que la probabilidad de que se vaya a contagiar estando ahí es baja, pero pues existe. Es como, creo que es más alta incluso si uno va a un centro comercial y sí, si empiezan a hacer aglomeraciones y colas y empiezan a pegarse los unos a los otros, creo que hay más riesgo de eso, o incluso más riesgo estando montado en un avión donde la sí. mayoría de personas para tratar de llegar a su destino no reportan si llegan a tener síntomas respiratorios o no. Ya estando en el avión empiezan a toser, empiezan a tener escurrimiento nasal y empiezan a contagiar a cualquier persona que está alrededor, y más que la mayoría de gente no usa ni siquiera los tapabocas que deben de utilizar. Entonces, y eso debido también a tantos mitos que hay alrededor Sí, del COVID, que hace que las personas, sí, ya muchos han entendido que esta enfermedad sí existe, ya lo reconocen, porque antes no, antes pensaban que era un complot de los medios netamente para generar un detrimento en la economía y poder sí, incluso hacer un control absoluto de las vidas de las personas. qué horror. Luego, cuando empezó a tocar la muerte, las puertas, desafortunadamente, de tantos amigos, conocidos y familiares, Sí, entonces ahí empezó la gente a darse cuenta que sí era una enfermedad real y que todas las medidas que tomaban los gobiernos e incluso los medios fue un apoyo enorme para mitigar la, la difusión de este virus. Pienso que de no haberse tomado todas esas medidas, incluso esto podría ser más catastrófico que la misma gripa española o que cualquiera otra de las pandemias anteriores, empezando pues por los niveles de contaminación en que se encuentran las grandes ciudades, la cantidad de aglomeración y número de personas que hay por metro cuadrado, y eso podría, y además de eso, pues la facilidad de viajes y de conexiones entre múltiples países, y yo creo que esto hubiera podido tener un desenlace mucho peor. Ahorita, yo no sé en cuánto podría ser la cantidad de gente fallecida, y sí. gracias a todo el aporte y el esfuerzo que han hecho todos, creo que este número, a pesar de que es muy grande, Bien. no es tan grande como el que han vivido las diversas civilizaciones a través de la historia de la humanidad. Entonces, en parte, pues, eso nos ayuda un poco. Doctor, oyéndolo hablar sobre el tema la pregunta acerca de si era conveniente ir a un centro de salud si yo no tengo COVID, sino que tengo una afección completamente diferente. Y usted hablaba sobre la importancia, hubo una parte donde usted dijo, porque a veces la gente no usa los tapabocas que deberían utilizar. Y mencionó también los viajes en los aviones. De ahí me nacen dos preguntas que quiero hacerle, pero quiero recordarle a toda la gente que estamos en vivo y en directo, si ustedes tienen alguna duda, aprovechen y háganla, si es sobre el COVID o si es sobre la vacuna, que ya vamos a entrar en el tema de la vacuna también. Doctor, ¿cuál es porque se habla, dicen, en estos días se sabe que está el tapaboca de tres capas nada más, de tres capas es, ¿no? Luego viene el de cinco capas, que es el de el N95. Pero hay uno que es parecido al de tres capas, pero es solamente de dos, que es como el quirúrgico parecido, pero es de solamente dos capas, y se ve que la gente puede soplar y apagar una vela a través de él. ¿Por qué no nos explica realmente qué tipo de tapabocas? Pero a veces se decía que el N95 no debería utilizarse, sino que solamente el cuerpo médico. Eso parece que estuviera cambiando a raíz de la posibilidad de que llegase, en el caso de que llegase una nueva cepa. Mira, hasta el momento, afortunadamente, a pesar de las múltiples mutaciones que ha tenido el virus, a medida que va entrando en contacto con diferentes grupos poblacionales, en este momento, si uno entra en Internet y busca mutaciones del virus, encuentra fácilmente que hay más de 4.600 cepas diferentes, Sí, pero todos los virus todos son de la misma familia del coronavirus, del COVID-19, es ok. como el papá y la mamá, y se han ido Todos los ramificando en hijitos, muchos sí. hijos, nietos, tíos, primos y Mejor demás, dicho. pero todos tienen el mismo comportamiento. Quiere decir que la virulencia es igual, la tasa de mortalidad es igual, la tasa de sobrevivir a él es igual, y la cantidad de síntomas que nos produce es igual, y la proporción es igual.
La diferencia es que hay algunos que duran mucho menos tiempo en el aire porque son un poco más pesados. Algunos tienen una pequeña variación en los puntos de anclaje en donde se unen a las células de nuestro cuerpo. Algunos duran un poquito más, que fue lo que sucedió en el Reino Unido. Entonces ahí salió una mutación diferente que hace que ese virus se propague más fácilmente. Entonces eso hace que sea como si echáramos gasolina en un pastizal seco, y obviamente pues ahí es más probable que se extienda más rápido el fuego. Pero no quiere decir que mata más gente, proporcionalmente es el mismo número de gente, solo que al propagarse más, pues hay más gente que queda infectada en un mismo momento. Y eso hace pues más. ¿Qué hace que se propague más? Aparentemente ese virus dura un poquito más de tiempo en el medio ambiente, y eso hace que la persona, yo me lo imagino, porque pues se han hecho algunos estudios dentro de cámaras simulando con personas estornudando y con técnicas de fluorescencia, y se ve el virus como sale de la boca, dura unos pocos segundos en el aire y por el peso que tiene cae al suelo y ahí queda. Y si nosotros tocamos una superficie donde está el virus y llevamos esas manos a nuestras fosas nasales o nuestra cavidad oral, ahí es cuando viene el riesgo de contagio, o a nuestros párpados y de ahí pues a nuestros ojos. Pero este también aparentemente es un poquito más pesado, y al caer al suelo es como si nosotros estamos caminando y el suelo está lleno de harina. Entonces solo al movernos pues el virus se eleva más fácil. Y entonces pasa una persona caminando horas después en que supuestamente ya no debería haber nada y entra en contacto con él. ¿Hasta cuántas horas después? En este momento no han dicho hasta cuánto dura. En teoría habían dicho que solamente algunos pocos minutos, pero el comportamiento de este virus del Reino Unido ha demostrado que para lograr esa mayor esparción probablemente dura un tiempo bien importante de incluso varias horas. Entonces, una pregunta que me entonces, espera, ahí viene lo que tú decías de los tapabocas. Entonces se ha visto que, claro, un tapabocas no nos protege ni siquiera a nosotros los que estamos en primera línea. Un tapabocas es como si nosotros sacáramos un paraguas en una tormenta. Entonces, así esté lloviendo por todas partes, y yo saco un paraguas muy grande, cuando llegue a la casa probablemente voy a tener los zapatos mojados o voy a tener los hombros mojados. Si el paraguas es más pequeño, pues de pronto voy a tener la espalda mojada o el pecho, no lo sé. Entonces, entre más capas tenga el tapabocas, obviamente me va a proteger más. Por eso los N95 son los que utilizamos en primera línea, pero ni siquiera los utilizamos solos. Encima de ellos utilizamos un tapaboca quirúrgico adicional, aumentando más capas todavía a eso. Eso es un poco incómodo, pero también no es como las fake news de que muestra que eso evita que entre que salga el dióxido de carbono del cuerpo y que evita que entre el oxígeno, y que empezamos a tener problemas y que incluso nos podemos desmayar por eso. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Incluso hay deportistas que tienen máscaras especiales, que usan tapones para disminuir al máximo la entrada de oxígeno. Son deportistas que trabajan en alto rendimiento y tratan de semejar su esfuerzo a grandes alturas. Y todos ellos lo que desarrollan es, por el contrario, un poco de aumento del volumen corriente pulmonar, del volumen minuto y de la función metabólica que ellos tienen. E incluso en cirugías, hay cirugías demasiado prolongadas, muy largas, y ninguno del equipo quirúrgico termina desmayando ni tomando decisiones erróneas debido pues a intoxicación por dióxido de carbono. Han habido muchos estudios en laboratorios de fisiología pulmonar donde que se han evaluado la medición de gases arteriales y de emisión de dióxido de carbono con diferentes máscaras, y en ninguna se eleva ni el dióxido de carbono ni el oxígeno, se disminuye, ni nada de eso sucede. Entonces, eso es otro de los mitos falsos. Obviamente las mascarillas, pues claro, incomodan. Hay algunas personas que ya se sienten asfixiadas, incluso son las personas que se tapan un poco con las sábanas y ya sienten algo de claustrofobia. Eso es inevitable. Psicológicamente con el tema, ¿no? Pero es algo real, porque la mente definitivamente nos controla a nosotros. Totalmente, totalmente. En clima caliente y con las altas temperaturas también facilita que aparezca el acné de pronto, y eso puede ser incómodo sobre todo pues para mujeres o adolescentes que están en esa etapa. Entonces hay una serie de situaciones que sí ocurren, y los N95 también con sus cauchos pues generan presión y producen laceraciones, sobre todo a nosotros que tenemos que usarlos durante largas horas. Entonces, claro,
pero pues utilizamos esas medidas y eso nos protege, digamos, casi que en un 97%, pero igual quedamos expuestos en un 3% de probabilidades. Así usemos todas las medidas de protección a toda hora. Obviamente, si tú utilizas equipos de menos protección, pues vas a estar más expuesto. Y lo que usted dice es muy clave. Una prueba muy sencilla de hacer es acercar una vela y soplar. Si tú la puedes apagar, pues quiere decir que no te sirve, porque así como sale el aire de tu boca, igualmente está entrando lo que estás oliendo alrededor. O sea, eso así de sencillo ya no sirve. Si tú haces esfuerzo fuerte y no puedes apagar la vela, eso te está protegiendo. ¿Qué tanto? Nadie lo sabe. Otra prueba sencilla, por ejemplo, es ponerlo debajo del agua. Si el agua no pasa, pues definitivamente no va a pasar el virus y eso también te va a proteger. Si eso pasa, también se puede pasa usar. también el virus. Si pasa, pasa también el Si virus. pasa, pasó todo, claro. Y lo otro también que está demostrado es que mucha gente aplica el alcohol desinfectante encima de las mascarillas. Eso lo que termina haciendo es aumentando la dilatación de los poros y eso hace que termine perdiéndose su protección y termina haciendo que más fácilmente la persona se pueda infectar. Entonces, eso también es otro... No se debe poner alcohol en los tapabocas para desinfectarlos. Dilata Nada los de eso. poros y abre Ni los perfume espacios. tampoco. Ok. Nada de eso. Tengo una pregunta acá de Virreina que dice, quiero preguntar por qué con doble tapabocas puesto y lentes acrílicos me dio COVID, dice esta señora. Primero, el tapabocas, porque el doble tapabocas, primero, los recursos son limitados en todo el planeta debido pues a la cantidad de personas que siguen enfermando todos los días y debemos tratar de preservar al máximo nuestros elementos de protección personal. Entonces, utilizamos el N95 como si fuera nuestra cara y encima de eso ponemos otro tapabocas para proteger el N95 y secundariamente, en nuestro caso, que estamos en primera línea, pues disminuimos la posibilidad de que cualquier virus pueda entrar todavía porque ya tendría que pasar casi que por 7 capas o por 8 capas para poder entrar a nuestro tracto respiratorio. Eso por un lado. Entonces nos ayuda a preservar el N95, el cual lo podemos seguir utilizando durante varios días. Después de terminar nuestra jornada nos quitamos el quirúrgico, colocamos en un sitio totalmente aireado en donde no vaya a estar en contacto con nada del N95, al día siguiente volvernos a poner el N95 sin tocar nada de lo que está por dentro, eso se mantiene totalmente estéril, y encima de eso se pone nuevamente el otro tapabocas, el quirúrgico, y con eso volvemos a entrar a laborar. ¿Cuánto tiempo puede durar un N95 utilizado de la forma correcta en que usted nos acaba de explicar, doctor? En teoría no debería de pasar de más de 18 horas de uso continuo. Entonces, si un día yo lo uso 3 horas, el día siguiente, pues otras 3 horas, pues lo podría usar hasta 6 horas, por decir algo. Si en el mismo día yo empiezo a las 7 de la mañana y acabo, digamos, a las 7 de la noche, pues probablemente ya está totalmente desgastado, sucio y demás. Yo creo que higiénicamente y por todo eso se va a la basura, no lo vuelvo a tocar y continúo con él. Y depende también de muchos factores, ¿no? Si entro a trabajar con fluidos, si me salpica sangre o algo, inmediatamente se desecha. Si estoy en un ambiente en donde no estoy en contacto con fluidos, donde todo se ha mantenido muy controlado, se puede llegar a prolongar también la vida media útil de ese dispositivo de seguridad. Doctor, ahora, las gafas es porque la conjuntiva del globo ocular es muy delgada. Si nosotros vemos, por ejemplo, la piel tiene una gran cantidad de capas. Tiene la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y muchas capas antes de entrar en contacto con nuestro sistema sanguíneo. En la conjuntiva del globo ocular hay una pequeña capa y es del epitelio más delgado que hay, que es el simple plano absoluto. Y eso no mide, pero ni casi que nada de micras. Llega a entrar el virus en contacto con esto y es igual que si entrara inocularan directamente a los pulmones o a la sangre. Entonces, por eso es que nos toca utilizar monogafas, que son las gafas de seguridad que vienen como las de natación, con espuma alrededor, para disminuir también las posibilidades de que lo que no vemos y puede estar a nuestro alrededor pueda entrar en contacto con nuestra conjuntiva ocular. Y además de eso, para disminuir las posibilidades, pues nos ponemos caretas también y preferiblemente las que ocupen la mayor cantidad de la cara para disminuir también el riesgo de contacto con nuestra conjuntiva. Doctor, una pregunta rápida que me hacen acá y es que entonces, para las personas que van, ¿usted recomienda viajar en avión o no? Me toca muy rápido esta parte
porque nos vamos ya al tema de las vacunas, porque está yendo el tiempo, llevamos ya 30 minutos de programa, es increíble. Doctor, importante, entonces me preguntan que entonces, en el caso de viajar en avión, si se viajara en avión, ¿qué recomendaría? ¿Cuáles serían las Y medidas? usted no lo tiene que hacer porque es, o sea, si es algo estrictamente necesario, pues hay que hacerlo. Si usted tiene que viajar para estar con un familiar, para hacer algún negocio, alguna situación, pero tiene que estar seguro de que usted va a estar con puros riesgos potenciales que están a su alrededor y va a tener un riesgo alto. Alto es casi de un 20% de probabilidades de poder adquirir la infección, Santo entendiendo que Dios. si usted entra en un centro comercial puede tener un 5% de riesgos y si usted está haciendo deporte al aire libre puede tener un riesgo de apenas del 2% y subir al 20% es un riesgo bastante Muy alto, elevado, muy alto. Por los independiente aeropuertos que sobre todo, ¿no? Entiendo que más que todo por los más el aeropuertos, avión. En el más que el aeropuerto se avión. mantiene mucho el distanciamiento, hay muchas Y medidas los de filtros, los higienización, filtros. se tiene también mucha toma de temperatura. En el avión usan un sistema de presión negativo con un aire que elimina todo lo que está a nuestro alrededor, pero igual de todas maneras lo que está en contacto con el vecino puede pasar y nos incrementa el riesgo de forma importante de podernos contagiar. Entonces, todo ese ambiente, a pesar de que están haciendo un esfuerzo enorme todas las aerolíneas, de todas maneras es un riesgo al que nos vamos a exponer y puede que no nos ocurra nada. Recuerden que al 85% de la población no vamos a tener un No, desenlace fatal. pero no sabemos. Incluso, ¿Cómo nos va pero a no ir a lo sabemos. nosotros? No sabemos Y cómo no nos va a ir a sabemos nosotros. con qué persona vamos a estar en contacto y a esa persona qué le va a pasar. Entonces, lo recomendable es después de que viaje, pues usted tiene que estar en su casa usando tapabocas, manteniendo distanciamiento con el resto de personas por lo menos 10 días. Si en 10 días no tiene síntomas ni nada, pues probablemente ya no tuvo absolutamente nada y puede volver a sus actividades o volver a estar cerca a sus familiares. Pero por ahora tenemos que seguir siendo prudentes a pesar de pues todo el esfuerzo que ya hemos hecho, ¿no? Doctor, vamos a entrar ahora al tema de las vacunas. Definitivamente el tema de las vacunas se dice de todo. Que los chinos le pusieron un chip y que nos van a meter un chip en la sangre para controlarnos, o los gringos, o los americanos, o lo que sea, mejor dicho. Esa es una de las versiones que corren. Otra que si uno se la pone puede contagiarse porque la vacuna puede traer el virus. Y detrás de eso, miles de cosas. Yo quiero que usted nos diga la realidad. Inicialmente, háblenos sobre lo que es la vacuna, los beneficios que trae. Primero que todo, cómo ha sido creada, por qué fue creada tan rápido. Entiendo que venía hace muchos años, pero que sea usted quien nos diga primero sobre la creación, la garantía que tiene esas vacunas, las Pfizer y la AstraZeneca, que son las que más se habla sobre ellas, y cuál es la seguridad que tienen, pero cómo fueron creadas en tan corto tiempo y qué es lo que genera seguridad y garantía de ellas. Bueno, mira, primer lugar, pues claro, las vacunas es una mezcla de sustancias eh, que pueden tener potencialmente riesgo de generar alergias, ¿de acuerdo? Ok, Son sustancias que están hechos para llevar una parte de un virus o un virus que ya no es grave o que ya no es letal a la persona, de forma que nuestro sistema inmune, que está formado, por así decirlo, nuestro ejército, sí, va a aprender a reconocer cuál es el enemigo y cuando él entra en contacto con nosotros, ellos ya van a estar alertas y van a ir inmediatamente a atacarlo. Ese es ok, el objetivo de las vacunas. Entonces, las vacunas en general tienen básicamente eso, que es el virus atenuado, que es lo que se llama el antígeno. ok, Para que el antígeno no se destruya y pueda entrar y pueda ser reconocido por la célula, además del cuerpo de nosotros, además de eso tiene coadyuvantes que le permiten también que puedan mantenerse durante bastante tiempo, que no se vaya a perder, a esfumar ese virus, porque puede ser como los productos, tienen una fecha de vencimiento y después de cierto tiempo pues ya se esfumó ya, y ya le están poniendo uno agua. ok, Entonces por eso necesita tener también coadyuvantes, además de eso pues necesita también tener estabilizadores y además de eso necesitan también otra serie de sustancias para evitar que empiecen a crecer otros microorganismos de esos como incluso antisépticos y deben de tener también medios de cultivo que le permitan mantenerse estable y usualmente vienen dependiendo del huevo. Entonces hay una cantidad de sustancias en donde empieza a crearse, a meterse ese fragmento del virus, que es lo que en últimos va a actuar contra nosotros. ok, El COVID
es producido por una enfermedad que es un virus que se llama coronavirus. El coronavirus ha existido toda la vida y es una zoonosis porque se presenta también en algunos animales. De hecho, no se sabe hasta el momento si fue definitivamente por un murciélago o si fue de pronto por hay otro animal que es parecido al armadillo, allá en la China, que es el pangolín, que también ellos se comen ese animal. Hay otros que dicen que viene de Brasil, incluso puede venir de Colombia. Nosotros acá que comiendo iguana, que caldo de chulo, también para tener defensas, para evitar adquirir el coronavirus. O sea, yo creo que si un murciélago tiene virus, un chulo puede tener muchos más. Y el problema de los virus es que si usted los meta en caldo, los meta al horno, lo que sea, eso no se muere. Y si la persona empieza a alimentarse de eso, pues puede adquirir eso en cualquier momento. Y si viaja a otro país y entra en contacto con otro, pues le puede pegar la enfermedad a otro. Y si nosotros no tenemos tecnología y es una enfermedad nueva, pues puede estar al frente de nosotros y no saber qué es. Gracias a Dios, esta gente tiene un sentido social muy grande, tiene una tecnología de punta, igual o incluso superior, pensaría yo, que a Estados Unidos o Europa, y pudieron detectar una enfermedad nueva, porque lo contrario hubiera sido algo desastroso. Entonces, este coronavirus ya se ha detectado, no el del COVID, sino, por ejemplo, el que inició el SARS en el Medio Oriente desde el 2002. Y eso mató muchísima gente también. Afortunadamente, por las medidas de contingencia, no salió de la China, de Asia, y no hubo necesidad de cerrar la economía, y ahí pasó. Pero ahí en ese momento, o sea, estamos hablando de hace casi 20 años, empezaron los estudios para identificar el virus, aislarlo y empezar a tratar de crear una vacuna, entendiendo que en cualquier momento iba a volver a salir otro brote. En el 2012 volvió a aparecer otro brote por coronavirus en el lejano oriente y se llamó el MERS, que son las siglas de esa enfermedad del lejano oriente, y fue transmitido por otro animal que era el camello. Igual, con las medidas que se tomaron, se controló todo, no se esparció la enfermedad, no hubo necesidad de llegar a las medidas que se han llegado hasta el momento, pero ahí, con todos los recursos de toda la parte de Arabia y toda la parte de Oriente Medio, empezaron a fortalecer por completo las vacunas y a contratar gente muy importante para el desarrollo de esas vacunas. O sea que estamos hablando que no es del año pasado ahora, sino ya llevamos más de 20 años tratando de buscar la vacuna y estudiándola en diferentes animales y viendo la respuesta que tiene ante esto. Obviamente las vacunas van pasando por diferentes etapas y ya en este momento estamos en la fase 3, después de haber visto que tiene una seguridad en el hecho de que las personas pueden fallecer, obviamente porque hay muchas sustancias que están dentro de la vacuna. Es, por ejemplo, supóngase que usted es alérgica a la fresa, pero nunca ha comido fresas. Si yo le doy una fresa, en estos momentos es probable que eso sea letal para usted y usted puede fallecer por una fresa. O lo mismo puede suceder si yo le doy a usted un maní. Es una sustancia con la cual usted nunca ha estado en contacto. O si lo pica una abeja. Entonces usted va a recibir una serie de productos que tiene dentro de ellos aluminio, de pronto algo de mercurio, de pronto muchas sustancias para tratar de que le llegue ese fragmento de ese virus inactivo o un segmento del virus. Por eso se hace lo que es tecnología de genómica, que es fraccionar el virus y pasarle la parte que menos afecta al cuerpo. Y eso es lo que están poniendo en las vacunas. Y necesitan una tecnología muy costosa y muy alta para mantener estable totalmente el producto, y por eso son los ultracongeladores, por lo menos de Moderna y de Pfizer. Pero hasta el momento, y ahorita si hacemos el seguimiento por las noticias en Estados Unidos, vemos como por primera vez, después de la vacunación masiva que están realizando en ese país, han empezado a disminuir dramáticamente todos los casos de las personas enfermas. Entonces, la evidencia está mostrando que definitivamente sí es un coadyuvante enorme y está mitigando al máximo la propagación de esta enfermedad. Incluso Israel, que se adelantó y empezó a tener vacunación masiva, ha mostrado cómo se ha reducido, pero dramáticamente, toda la cantidad de personas infectadas. Entonces vemos como, claro, no nos da protección al máximo,
y nos genera un riesgo muy bajo, pero el cual es latente. Y eso Ok. ocurre en cualquier producto. Si yo a usted le pongo penicilina y es alérgica a la penicilina, pues usted puede fallecer. Así de sencillo. Y así yo Ok. trate de reanimar y hacer todo lo posible, puede que no lo haga. Si Ok. voy a tratar, hay personas que han fallecido por la vacuna de la fiebre amarilla, que es obligatoria para ir a ciertos países del mundo. Sí. Y eso ha sucedido desde que inventaron esa vacuna. Y son riesgos a los que todos nos vamos a someter. Esos son los riesgos que vienen con la vida. Pero obviamente el riesgo es demasiado menor al beneficio de esto. Y es algo pues que debemos de acceder para tratar de ya finalmente erradicar esta situación y poder seguir y salir adelante. Entonces, esto de las vacunas, yo estaba precisamente leyendo acerca de la historia y es algo muy bonito porque la primera vacuna, o sea, cuando existió, cuando la crearon, no había energía eléctrica, no habían acueductos, no había gas, no habían jeringas, no habían Oh. agujas tampoco. Y sin embargo, Y era sí. una enfermedad que venía matando muchas personas desde el antiguo imperio de los egipcios, desde la época de los faraones, que era la varicela, la viruela, perdón. Y después se propagó a la China y terminó matando muchas personas, casi que acabó con más de una cuarta parte de la población de la China. Cuando llegó Marco Polo y empezó a crear la ruta de la seda, se llevó la viruela con él para Europa y mató, según dicen, también casi que a la tercera parte de toda la población que había en Europa. Y después de Ok. estar haciendo múltiples observaciones, vieron cómo las personas que se encargaban de sacar la leche de las ubres de la vaca no morían por esta enfermedad o no quedan deformes porque esta enfermedad sacaba una cantidad de bulas por todas partes, por la cabeza, por la cara, y si la persona sobrevivía quedaba con cicatrices deformantes. Y estas personas eran como las Las diosas ordeñaban, no Junos les pasaba nada. de la belleza. Sí les pasaba, les salían bulas, pero en las manos, y Ok. demoraban 5 días y desaparecían. Entonces, él observando, veían que empezó a ver que las vacas se enfermaban cuando los granjeros veían que los caballos estaban fatigados y cansados y ya no podían seguir llevando las cosechas y la carga a los pueblos y veían que tenían esas bulas en las caderas. Entonces, ellos iban y les hacían curación con lo que tenían a la mano, rompían esas vejigas, esas pústulas, y en esa época, pues como no había nada de conocimiento de inmunología, ni virus, ni nada de eso, todo eran cosas del medio ambiente, del ocultismo, de la brujería, de que se abrían fosas del infierno, donde salían gases Sí, sí, malignos y sí, sí. demonios, y eso era la causa de todo. Iban y ordeñaban la vaca y le pasaban la enfermedad del caballo a la vaca. Y luego cuando ellos les pasaba la enfermedad, entonces, y llegaban a estar en contacto con una persona más grave, no se enfermaban. Entonces dijeron, no, es la misma enfermedad, pero como el caballo y la vaca son muy grandes, entonces eso no los mata a ellos y eso los filtra y les quita la fuerza a esa enfermedad y por eso es que no mata a las personas que los ordeñan. Entonces se empezó a cortar a las Ok. personas que ordeñaban, a sacarle las pústulas de las manos y se las empezó a cortar con el mismo cuchillo a los niños, a algunos niños, Ok. y vieron que enfermaban con la pústula de las manos, pero una enfermedad Pero muy no leve, era, no tan grave. y días después le ponía la misma, cortaban a las personas muy graves y volvían a cortar a los niños y no les pasaba nada. Y empezó a hacer ejercicios y aplicar el método científico que viene desde la antigua Grecia, Qué y bueno. empezaron a replicar su hipótesis, su teoría, tratando de hacer un método que fuera replicable por cualquier otra persona y vieron que funcionaba. Y de hecho el que hizo eso, esa observación, fue un estudiante de medicina alemán de apellido Jensen. Y él fue la persona encargada de comenzar con la erradicación de la viruela. Incluso por eso se llama vacuna, porque viene del ganado vacuno. Fue la Ok. atenuación del virus Ok. de la viruela del ganado vacuno. Después, cuando se empezaron a crear lentes para ver cosas muy pequeñas que existían dentro del agua, empezaron a ver que habían parásitos, que habían garrapatas, que habían virus y otra serie de virus, no, perdón, bacterias y otra serie de cosas. Y dentro de ellos, otro alemán de apellido Koch fue el primero en ver un bacilo que salían en el esputo de las personas que tenían problemas respiratorios y encontró así el bacilo de la tuberculosis. Y luego llegó el francés Pasteur
y siguió viendo más cantidad de enfermedades y empezó a ver cómo el gusano de la seda enfermaba, que era por parásitos, y empezó a tratarlo porque Ian Fleming acababa de encontrar hongos que crecían en el pan y eso inhibía y destruía ciertas enfermedades, que fue la creación de la penicilina. Entonces empezó todo a unirse y empezó la época de la microbiología en el mundo entero, y gracias a Pasteur empezó a erradicarse una cantidad de enfermedades que antes eran totalmente mortales para el hombre. A partir de ahí empezó la época de empezar a ver más profundamente, a crear lentes más potentes, hasta que se pudo visualizar incluso el virus de la rabia. Y Pasteur empezó a caminar en el Liceo Pasteur en Francia, a trabajar con las secretarías de salud de todos los países en Europa, y finalmente empezó a crear masivamente vacunas para diferentes enfermedades. Luego fue cuando se creó la OMS, que terminó creándose en 1947, y empezó un plan masivo de vacunación hasta que finalmente erradicó de todo el planeta Tierra esa enfermedad. Y creo que hasta 1900, en el 72, ya se puede decir que fue el último caso de viruela en el planeta. A partir de ahí, pues se han seguido atenuando virus de todo tipo. Por eso, pues cuando estamos niños nos dan nuestro esquema de vacunación para evitar la polio, el difteria, el tétanos, la tosferina y otras cantidad de enfermedades que hubieran podido erradicar por completo la vida. Luego, quiere decir que todos los esfuerzos que están haciendo todos los gobiernos no son para controlarnos las mentes, ni son para esclavizarnos, porque de hecho, desde 1960, la sobrevida que tenían los seres humanos en el planeta, llegamos apenas a 60 años. Ahorita, en el 2020, la posibilidad de sobrevivir está más o menos en promedio a los 76 años. Y subirle 16 años de posibilidad de vida a cada ser humano en el planeta, cada uno de los 2.800 millones de personas que estamos, pues es un esfuerzo titánico. Entonces, ahorita pensar en que si hubo momentos en la vida en que, digamos, los faraones controlaban por completo el mundo que conocían, o digamos, en el Imperio Romano podían hacer y deshacer lo que quisieran, y todos éramos esclavos, o los que vivieran en esa época. Y ahora, pues que la persona puede comer lo que quiere, salir a lo que quiera, votar, pensar libremente en cualquier cosa. O sea, creo que lo que menos podemos pensar es que nos quieran controlar a estas alturas de la vida. O sea, ya perfectamente lo hubieran podido hacer con cualquier otra cosa. Y menos que nos quieran diezmar y que nos quieran matar y que nos quieran producir lesiones. Si por el contrario, la única evidencia a través de los años es que nos dan más posibilidades de vivir más tiempo, con mejor calidad de vida. Tratan de hacer una cantidad de esfuerzos para tratar de disminuir al máximo la posibilidad de que enfermemos y que nos enfermen nuestras familias y nuestros hijos. O sea, no entiendo de dónde nos tenemos que agarrar como para pensar que hay una conspiración mundial que está tratando de hacer eso. O digamos que viene el número de la bestia, porque es que ya estamos en el fin de los tiempos y nos quieren meter un número para definitivamente hacer que nosotros nos vayamos al infierno. Yo creo que si en este momento todos morimos, yo creo que menos del 0.001% podría estar libre de cualquier pecado y podríamos ir al cielo. De lo contrario, usted sabe que por palabra, obra, omisión, pensamiento, o sea, cualquier cosa es igual de grave, es igual de pecado. Entonces, en pocas palabras, ya estamos casi que todos en el infierno. Entonces, decir no, ¿es que nos van a obligar a irnos? No, por Dios. O sea, claro, nosotros tenemos la posibilidad ahorita de expiar nuestras culpas, de poner nuestra alma es un momento importantísimo para compartir con la familia, con los amigos, para buscar el perdón, para buscar, qué sé yo, un momento de paz, para poder disfrutar de las cosas bonitas que nos da la vida, para poder ser felices con lo que tenemos, no mirando qué tiene el vecino para tener la envidia y tratar de hacer algo más para lograr el mismo objetivo. Creo que estamos en un momento espectacular. Y a pesar de las dificultades que nos ha generado la pandemia, pienso que tenemos que ver son las cosas positivas y no hay ningún mal que no lleve a un bien mayor. Entonces pienso que tenemos que aprender de esto, por lo menos esa es la tarea más importante a hacer, y obviamente no confiar a ciegas, pero es que la información real de fuentes confiables está a un clic de distancia. No es como nos tocaba a nosotros antes, que había que ir en la universidad a una biblioteca, había que llenar una ficha, había que esperar a que le dieran a uno un texto, luego mirar si servía o no servía, sentarse en la mitad del frío en una silla de madera bien incómoda.
Y antes era un proceso de días para poder hacer la investigación de algo. Ahora nosotros nos metemos en el computador, nos conectamos, metemos un dedo, buscamos cualquier cantidad de información y seguimos así adelante. O sea, es una cosa impresionante. Y lo que no entiendo es que nos preferimos irnos a las cosas ilógicas, a toda la cantidad de literatura que no aporta absolutamente nada, en lugar de ir a fuentes confiables, cuando leer es algo tan agradable. Y muchos de nosotros o mucha gente se queda con un videoclip que pasan por WhatsApp de 15 segundos y ya, ahí quedó toda la información. Y ni siquiera tenemos el esfuerzo de ir a las fuentes para verificar, a ver qué es tan cierto es eso. Completamente O incluso cierto. Agarran comentarios aislados de personas que son referentes a nivel regional o a nivel nacional o a nivel mundial y los fragmentan. Y lo sacan. Así es. Los fragmentan, los empiezan a unir y dicen cosas totalmente diferentes a lo que uno estaba pensando. Entonces, la invitación es, bueno, todos los días vamos a seguir bombardeados con noticias de todo tipo. Eso es inevitable, porque todas las personas queremos en algún momento pues ser protagonistas de una historia y poder influenciar de pronto en las de otras. Eso no está malo. Y la idea es que si lo hacemos, pues tratemos de hacerlo buscando el bien y no tratando de generar caos o pánico o daño dentro de nuestros amigos o nuestra comunidad. Y si nosotros no sabemos qué estamos revisando o qué estamos recibiendo, pues abramos y busquemos páginas o busquemos gente que conozcamos y pidámosle el favor que nos digan, bueno, ¿dónde puedo buscar eso y dónde puedo leer? Y tratar por lo menos de encontrar información que sí sea verídica y que funcione. Entonces, parte de todo esto, por ejemplo, antes de que se pase el tiempo, ahorita... No, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Bueno, me quedan 5 minutos. ¿Sabe qué quisiera, doctor? Porque me extendí ya, nos quedan 5 minutos y la verdad creo que nos pudiéramos quedar hablando, oyéndolo horas, hablar porque realmente ha sido maravillosa la exposición de toda la historia de cómo nacieron cómo han nacido las vacunas, en las circunstancias en que se han dado. De manera que, y toda la explicación que nos ha dado durante toda la noche, de manera que, doctor, muchísimas gracias, pero yo no quisiera que se fuera sin darnos 2 o 3 recomendaciones. Nos quedan exactamente 4 minutos. Tiene 3 minutos para que nos redondee sobre las vacunas. Por favor, recomendaciones muy puntuales sobre las vacunas. Ya tenemos claro que las vacunas son confiables, que hay que vacunarse. Otras cosas que usted considera importante que la gente sepa en este momento en relación a la vacuna. Lamentablemente, como usted mencionó al inicio, hay muchas personas que están haciendo negocio de todo lo que está surgiendo alrededor de esta enfermedad y eso está sucediendo porque todos tenemos miedo a morir, a saber qué hay en el más allá y esta enfermedad está haciendo que eso sea evidente. Sin embargo, pues esta enfermedad no es lo único que está quitando la vida de nosotros. El año pasado, pues falleció 1.800.000 personas por COVID, pero fallecieron 2 millones de personas por complicaciones del SIDA y 2.200.000 personas por complicaciones de cáncer y más de 4 millones de personas por enfermedad coronaria, que son infartos al corazón, arritmias y otras enfermedades asociadas. Eso quiere decir que las enfermedades siguen andando y el riesgo que tenemos de fallecer sigue en curso de absolutamente todo. Pero estas personas, por ejemplo, en este momento existen mercados negros en donde empiezan a sacar productos y a plagiarlos y a venderles productos que no tienen ninguna garantía y que no tienen absolutamente ningún tipo de certificado de calidad. Entonces el gobierno de todos los países está haciendo un esfuerzo enorme para adquirir esos productos y llevarlos a todos nosotros dentro de la lógica que existe. Pero muchas personas, por la desesperación que tienen de no caer en esta enfermedad, probablemente van a entrar a las personas que les van a vender esas vacunas. Incluso pueden ser a precios exorbitantes y probablemente van a acceder a ese medio pensando en que ya quedaron curados. Puede que esas personas estén haciendo trámites internos y estén adquiriendo eso, no lo sé, pero hay probabilidades altas de que no sea así, porque los laboratorios tienen una capacidad limitada y esa capacidad ya está comprometida con los diferentes gobiernos y con las diferentes uniones, como en este caso en Latinoamérica con el COVID, con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces es poco probable que le quede suficiente suministro para vendérselo a una persona privada, por simple lógica. Entonces si llega
Pepito Pérez y le dice, mire, yo tengo la vacuna, es la mejor, es Pfizer, se la vendo a 4 millones de pesos. Y yo digo, bueno, a mí me sobra el dinero, no importa, tome la plata. Probablemente le están poniendo, yo no sé qué cosas, puede hasta que sea, ojalá de pronto sea una vacuna como para la influenza y en algo lo protege, digamos por lo Pero de menos para todos la modos, influenza, no es la idea, sí. pero pueden estar jugando mucho con las personas. Entonces, ¿Cuáles son los lo únicos sitios a primero, través de los cuales debería con los recibirse la sitios vacuna? oficiales, Sitios oficiales. tratar de Clínicas abstenerse de cualquier conocidas, otra falsa propaganda, sí. porque incluso puede ser que yo mismo, yo diga, no, pues es mi negocio, es mi oportunidad, yo voy a vender eso, y hago el negocio con alguna persona, algún comerciante, y pienso que sí es todo legal, y puede que terminen estafándome y vendiéndome productos que no son. Entonces yo pienso que parte de lo importante de esta vacuna es eso. Lo segundo, las recomendaciones ya las están dando para quienes van a ser vacunados y quienes no, y pues no, tenemos esas limitantes en este momento, como son personas que ya han tenido la infección y que ya tienen anticuerpos, pues en teoría no van a ser vacunados. Entonces, otra recomendación es que se tomen niveles de anticuerpos. Y miren, si ya tuvo la enfermedad, pero ya no tiene niveles de anticuerpos, pues quiere decir que ya, no tiene, ya es susceptible a poderse volver a infectar. A ver si Entonces, entendí, a ver si entendí en puede esa hablar parte, con... doctor. Ay, a ver si entendí en esa parte. La idea es, si a usted ya le dio el COVID, se hace la prueba, ya los anticuerpos ya no los tiene, por X o Y razón, porque ya pasaron 2 o 3 meses o el tiempo que le hayan durado, ya no los tiene, podría vacunarse. Si todavía tiene anticuerpos, no debería vacunarse todavía y dejarle la oportunidad a otras personas. Pues ¿Entendí ya está claro? protegido. De Ok, si acuerdo, la así es. persona tiene comorbilidades, ¿debería vacunarse o no? O solamente Claro que dependiendo de lo debe, que... claro que sí. Ah, ok, si tiene comorbilidades, sí. Ok, Claro. no me queda tiempo para más, doctor, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. La Bueno, verdad fue una maravilla todo lo que nos ha explicado, la forma en que lo ha hecho, de verdad que muchísimas gracias. Es el doctor Francisco José Ramírez, médico intensivista, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santana. Tengo muchas personas a esta hora, voy a tratar de saludar a algunas de ellas. Tengo a Rachelín París, tengo a Amanda de Ramírez, tengo a Jennifer Sandoval, Olga Lucía, tengo a Marisela Martínez, Doranel Garay, Virreina, Luz Estela Medina, María Esperanza Hernández, Patti San Juan, Carolina Ballén, Gladys Reyes, María Teresa Castro, Patricia Arenas, Virreina, Lady Sacaco, Yadira Carrillo, Ingrid Acosta, Yurani Garzón, Sergio Román, Cristina Maldonado, Claudia Cifuentes, Johanna Sánchez, Natalia González, Jennifer Sandoval, Alba Urrego. Mejor dicho, si sigo, no termino. Aquí tengo toda la lista de todo lo que me falta por pasar. No puedo terminar de saludarlos a todos. Qué lástima que no nos mandaron muchas preguntas, desafortunadamente, que es de las cosas que yo le digo a la gente, aprovechen la próxima vez que hagamos programa, tengan preguntas, porque se meten con esas inquietudes a Facebook o a las redes sociales, a la que sea, Instagram o Twitter o la que sea. Y allí muchas veces nos llegan las fake news, muchas, muchas. De manera que, doctor Francisco José Ramírez Perdomo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dios lo bendiga y gracias por todas esas explicaciones tan claras que nos dio. He tenido muchísimos mensajes, que maravillosa la explicación que ha dado, que ha hablado clarísimo, que ha explicado maravillosamente, de manera que mil gracias, doctor, a usted y a su familia, bendiciones y tiene 30 segundos para despedirse. bueno, muchas gracias por la invitación. Espero pues poder haberlos ayudado con pues lo poco que pude intervenir en esta noche. Espero pues que los haya ayudado a sacar de las dudas y de verdad que consulten tempranamente, pues no crean en que hay una cura milagrosa, hasta el momento no la hay. Hay unas posibilidades de que con la plitidepsina podamos salir adelante. Eso es tema para otro momento y eso es tema para otro momento y por ahora pues nada, seguir haciendo todo el esfuerzo que tenemos para poder seguir adelante. Sigamos haciendo el sacrificio del aislamiento, de todas las medidas que ya dentro de poco eso va a disminuir, gracias a Dios, con ayuda de las vacunas y de todas estas medidas de seguridad que estamos tomando y pienso que en algún momento ya todo va a mejorar. Doctor Francisco José Ramírez, muchísimas gracias. Bueno, Charito, a ti. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes,
Un abrazo grande y recuerden, hay que cuidarnos para poder cuidar de las personas que amamos. Importantísimo. El próximo jueves, no les voy a adelantar el tema, pero el próximo jueves vamos con nuestro programa habitual a las 7 de la noche sobre temas de salud mental. De manera que bendiciones para todos. Chao. Hasta luego, doctor. Mil gracias. Bueno, hasta luego.